Ucrania y Rusia se encuentran en una profunda crisis militar. Desde febrero de 2022, cuando Rusia finalmente, después de una escalada de tensiones muy largas, decidió invadir Ucrania, y Ucrania, que está viendo como gracias a la OTAN y Unión Europea y Estados Unidos está viendo respaldada mediante economía, que le están inyectando un montón de dinero para que puedan sostener esta guerra y armamento, están viendo cómo más o menos pueden aguantar el ejército ruso. Pero es inminente que Rusia, la segunda mayor potencia mundial, le cueste muy poco acabar de invadir Ucrania. El problema será el siguiente: ¿qué pasará cuando Rusia acabe de invadir Ucrania? ¿Se quedará Rusia con Ucrania y cerrará la guerra y se quedarán tan tranquilos? ¿O por contrario la OTAN y Estados Unidos decidirán poner otra contraofensiva mediante el miedo que pueda tener de que Rusia pueda seguir invadiendo países properos como lo ha hecho con Ucrania? ¿Dónde estará el límite? Lo vamos a ver en este vídeo y qué podemos hacer nosotros como inversores y en dónde podemos buscar algún tipo de oportunidad de esta crisis. Lo vemos. Para comprender dónde podemos encontrar las oportunidades en acciones, debemos comprender a grosso modo la magnitud del problema del conflicto entre Rusia y Ucrania y contextualizarlo un poco en el tiempo mediante su inicio, su evolución y un poco en qué momento se encuentra ahora. Y es que el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania aparece en 2014, cuando Rusia, de forma unilateral, decide incorporar a Crimea como una parte de su estado. Hasta ese momento, Crimea era una parte de Ucrania, y sí que es cierto que Crimea realmente tenía un gran porcentaje de gente que tenía la cultura y la lengua de Rusia, pero también había otro porcentaje donde se sentían ucranianos. Es en ese momento cuando empieza la escalada de tensiones que da lugar a la invasión de Rusia en 2022, como os he comentado anteriormente. Esta invasión es precipitada cuando Ucrania está a un paso realmente de entrar en la Unión Europea y Rusia decide que Ucrania no puede entrar en la Unión Europea porque va contra sus intereses. Es en ese momento cuando Rusia decide hacer esta invasión rápida, que para ellos se pensaban que sería una invasión rápida y duraría poco, pero se les está demorando mucho más, ya que Europa y Estados Unidos están poniendo todos los medios posibles para que esto no ocurra. ¿Y qué medios están poniendo Estados Unidos y Europa para tratar de frenar este avance de Rusia? Pues principalmente están poniendo un montón de ayudas económicas y militares hacia Ucrania para que ésta pueda sostener esta guerra contra este gran gigante que es Rusia, y por otro lado están imponiendo un montón de sanciones a Rusia. Sanciones que realmente están siendo boicoteadas, porque en cierto modo estamos tratando de no consumir producto de Rusia, principalmente gas natural o otras materias primas que Rusia tiene en abundancia, y estas están siendo vendidas a Europa por otros canales, como se puede ver en India, que están realmente comprando el gas natural de Rusia y lo están vendiendo a Europa en una segunda vía, y nosotros estamos comprando este gas natural ruso a través de India. La verdad es que estas sanciones hay muchas que tienen poco sentido, hay otras que sí que lo tendrán, pero si nos ponemos a analizarlo realmente no sé si han sido las mejores acciones que podía emprender Europa. Parece un poco que Rusia se esté riendo de Europa. Pero esto no es el objetivo de este vídeo, ya vamos a hablar de ello en otro vídeo. Ahora sí que me gustaría centrarme en el miedo realmente que tienen estos estados de Europa y Estados Unidos de un avance de Rusia, porque realmente si Rusia ve que no ha tenido gran impedimento en Ucrania, ¿qué haría Rusia frenar de empezar a invadir otros estados que realmente considere que pueden ser de ella y de su imperio ruso y cercanos a Ucrania? Esto provocaría una gran guerra y lo estamos empezando a ver debido a dos factores que considero que realmente serán cruciales para el desenvolupamiento de esta guerra. ¿Y cuáles son estos dos factores que realmente me hacen creer que una posible guerra está a la vuelta de la esquina? Sumándole a todo lo que ya te he comentado, esta escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia, debemos añadirle los dos factores que te digo. En primer lugar, el plan que se ha filtrado en la inteligencia alemana, donde detalla que Rusia entrará en guerra contra la OTAN en verano de 2025. Si lo queréis ir a buscar para verlo más en profundidad, se llama el Plan de la Alianza para 2025. Y como te digo, se ha filtrado de la inteligencia alemana, por lo tanto, parece ser que tiene sus credibilidades y que esto puede ir escalando de tensiones. Por otro lado, lo que debemos tener muy en cuenta, y son datos que podemos consultar y no es ninguna filtración, es el aumento en el gasto de defensa de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Si vamos a fijarnos uno a uno, podemos ver cómo estos han ido escalando progresivamente desde 2022 y para este 2024 la OTAN está pidiendo que lo aumenten de manera exagerada, ya que vamos muy cortos en esto porque nadie preveía una guerra y ahora nos estamos dando cuenta que no tenemos la suficiente capacidad en este sector. Y ya para finalizar, entenderéis pues en qué creemos que puede existir una oportunidad, y la oportunidad puede existir en las acciones de defensa. Estas se verían muy revalorizadas ya que los estados tienen que invertir una parte muy importante de su PIB para tratar de defender lo que serán esta posible invasión de Rusia contra la OTAN y los estados miembros de la Unión Europea. Ahora que hemos expuesto todo lo anterior y hemos comentado un poco por encima lo que ha pasado entre Rusia y Europa y lo que puede producirse en un futuro, debemos ver qué acciones de defensa se verían revalorizadas para nuestro portafolio. Y yo os he escogido 3 que realmente considero que son muy atractivas y que os pueden ayudar a mejorar vuestras revalorizaciones en el portafolio. Y en primer lugar, y la primera, es Lockheed Martin. Esta es una empresa de Estados Unidos que se fundó en 1912. Lo que principalmente fabrica son misiles, son aeronaves, son sistemas de misión y rotativos y también fabrica satélites muy avanzados. Los principales inversores de esta compañía son los grandes fondos de Estados Unidos, como pueden ser BlackRock, Fidelity, Vanguard, etc. Si vamos ahora, antes de entrarnos en el análisis técnico de Lockheed Martin, podemos ver aspectos clave como la cartera que ha tenido pedidos récord de 161.000 millones de dólares y un aumento del 2% en las ventas, elevando a estas a los 67.600 millones de dólares para este año. Más de 3.000 millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo, es decir, están mejorando sus productos ya que realmente pues están teniendo récord de ventas y están pudiendo invertir mucho en el desarrollo de sus productos. Un flujo de caja libre de 6.200 millones de dólares con un 145% devuelto a los accionistas. Si vamos a ver, el precio por acción se ajusta más o menos entre los 25 y los 26 dólares. Una auténtica barbaridad. Vamos a ver ahora qué nos puede estar indicando la gráfica de Lockheed Martin. Como vemos, desde 2015 lleva una gran corriente alcista debido a la escalada de tensiones políticas varias. Vemos como en 2019 marca una gran bajada y desde este punto vemos cómo podría crear aquí un tipo de soporte y desde aquí empieza a subir hasta 2020. Cuando llega la crisis del COVID, como tantas otras acciones, baja de nuevo. Y es en este punto donde empieza a recuperarse después de la crisis del COVID, va siguiendo su curso y es en 2022, justamente con la escalada ya de tensiones por parte de Rusia y Ucrania, cuando da otro zarpazo hacia arriba que le hace catapultarse hasta sus máximos históricos. Vemos ahora como debido a la ya mantenida guerra de Rusia contra Ucrania y que no ha habido una escalada de tensiones, como podríamos ver futuros acontecimientos, como os he contado en este vídeo, que podrían hacerla disparar desde este punto, ya que ha corregido un poco desde su último máximo y podría llegar a tocar estos máximos de 500, donde está aquí en este punto, y verla subir incluso mucho más. Si las tensiones políticas siguen aumentando, esta compañía se verá claramente favorecida por esto. Vamos a ver ahora BAE Systems, una compañía británica con más de 90.000 empleados en 40 países distintos. Un verdadero monstruo que opera principalmente en seguridad, en defensa y en aeroespaciales. Y es que BAE Systems es el segundo contratista militar más grande del mundo. Vamos a ver ahora las acciones de BAE Systems, cómo se han ido comportando, primeramente con los números y después vamos a adentrarnos en el análisis técnico. Si vamos aquí un poco en la gráfica de su evolución en cuanto a ingresos, EBIT y beneficio, podemos ver una clara corriente alcista de sus beneficios. Vemos que en 2010 toca un máximo, luego corrige un poco, disminuyen sus ventas, el EBIT y el beneficio, pero desde este momento, desde 2016 aproximadamente, inicia una corriente alcista muy grande. Como veis, aquí llega hasta el año 2026 ya anticipándose a estas ventas que pueden venir debido a la escalada de tensiones políticas. Vamos a fijarnos en 2022.
cuando vemos que tienen unos ingresos de 21,26 mil millones expresados en libras esterlinas, igual que el EBIT de 2,12 mil millones y un beneficio de 1,59 mil millones. Si ya bien vemos que en 2023 tienen unos ingresos mayores con 23,08 mil millones de libras, 2,37 mil millones en EBIT y un beneficio de 1,86 mil millones, y ya en 2024 sigue subiendo con unos ingresos de 28.000 millones, un EBIT de 3,07 mil millones y un beneficio de 2,09 mil millones en libras esterlinas. Como os digo, esto va aumentando. En 2025 ingresos aproximados estimados de 30.000 millones, 32.000 para 2026 y ya se rebaja un poco para 2027. Si bien vemos que las acciones están subiendo rápidamente debido, como te comento, a este conflicto de Ucrania y Rusia, y si le sumamos el conflicto de Israel con Gaza, pues también es un gran aliciente para que estas acciones se puedan ver beneficiadas. Vamos a ver ahora las acciones de BAE Systems en el gráfico, y algo que ya seguramente estaréis viendo es una subida exponencial increíble. Vamos a empezar por el final, no es el final, pero bueno, vamos a empezar desde 2015, cuando las acciones se mantuvieron muy laterales hasta 2020. Como vemos, la compañía en 2020 afectada por la crisis del COVID, cuando cae fuertemente, pero sigue con su corriente lateral. Es en 2022, cuando ya se escuchan los tambores de guerra entre Rusia y Ucrania, cuando esta empieza a hacer un rally alcista que sigue hasta el día de hoy. Vemos cómo crece una gran vela aquí, y desde este momento se va ajustando entre ventas y compras, pero siempre con una corriente alcista que se mantiene hasta el día de hoy. Para mí esta todavía es más clara aún de entrar, ya que es una compañía básicamente europea y probablemente se ve mucho más afectada a los movimientos que pueda tener entre una posible guerra de Europa y Rusia. Por lo tanto, apostaría fuertemente por esta acción. Y finalmente, otra compañía que os he seleccionado es Thales Group. Esta es una compañía francesa que se dedica a desarrollar sistemas de información para aeroespaciales, seguridad y sector defensa. Tiene 70.000 empleados actualmente, así que tienen un gran número de empleados, y actualmente es la 16ª empresa contratista militar más grande del mundo, basando sus principales ventas en un 63% en ventas en el ámbito militar. Por lo tanto, está muy centrada en este negocio de la defensa. Vamos a ver ahora los números de Thales Group, y es que tuvieron un beneficio récord de 2.132 millones de euros, superando por primera vez desde el 2019, antes de la pandemia, de esos 2.000 millones de euros. Unas ventas de 18.428 millones de euros y un margen operativo del 11,6%, 0,6 puntos más del año anterior. Y el número de pedidos que tuvieron esta compañía fue superior a la del año anterior, con 23.132 millones de euros. Se estima que Thales para el año 2024 van a tener un incremento en ventas del 4 al 6%, hasta alcanzar los 19.700 millones y 20.100 millones de euros. Esta prevé un margen operativo del 11,7% y el 12%, es decir, añadiéndole aún más la subida de este año. Y de nuevo en el gráfico podemos ver una clara corriente alcista que sube sin parar. Empieza subiendo en 2015 hasta el año 2019 y es en 2019 cuando marca un techo, que este techo viene ya provocado un poco por el COVID de 2020, cuando termina empujándolo hacia muy abajo. Si veis, en 2022 nuevamente las acciones se disparan gracias a la guerra de Ucrania y Rusia, y vemos como estas pasan de los $71 a los 130 aproximadamente. Este rally alcista todavía no ha parado, y esta en concreto también, aparte de ser europea, es que la empresa es francesa, y recientemente hemos visto declaraciones de Putin acusando a Francia directamente y marcándola y dejándola en el medio del mapa, donde podría ser una de las más probables a ser atacada por parte de Rusia, ya que del modo parecer de Rusia, parece ser que Francia se está entrometiendo demasiado en sus asuntos. Por lo tanto, la guerra entre Francia y Rusia puede ser inminente, y una empresa armamentística
de Francia sería un claro candidato a ser una ganadora en bolsa. Y ya para finalizar este vídeo, espero que te haya gustado todo el contenido, toda la información que te he ido dando, que no es poca. Déjame abajo en los comentarios si ves probable tú la guerra entre Rusia y la Unión Europea, y recordarte sobre todo que no soy analista financiero, por lo tanto todo el contenido de este canal es de manera divulgativa. Antes de irme, me gustaría dejarte con una pequeña reflexión, ya que ni que estemos buscando un poco las acciones que podemos emprender en tiempos de guerra, me gustaría decirte que en una guerra realmente solo pierde la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.